Buenos días a todos. Hoy estamos viendo el sistema operativo RT-Threads para el IoT. Este sistema es un sistema operativo en tiempo real, pensado exclusivamente para la tecnología emergente de Internet de las Cosas, muy centrado en las comunicaciones, en el procesamiento de los datos, en la gestión de diversos componentes y sensores, bueno, el sensor meshing propiamente dicho. Tiene un soporte bastante grande de cosas. Vamos a pegar una pequeña visión general de cómo es esto. El sistema operativo Dirty Thread está creado desde en China en el 2006, en conjunción con varias universidades. Está escrito mayormente en C y algo en ensamblador, aunque también soporta nativamente C++, y también tiene como soporte experimental el lenguaje Rust, pero también tiene otros intérpretes como MicroPython, JavaScript, Lua, varios otros. Creo que también hay Fort por ese lado. Constantemente provee un modelo de drivers unificado, lo cual es bastante poco común. Hasta hace algunos años era bastante poco común eso. También provee un sistema de componentes y capas de abstracción para poder trabajar a más alto nivel con nuestras aplicaciones, em, de forma modular, para que nosotros podamos portar nuestras aplicaciones entre distintas placas, entre distintas arquitecturas, sin tener que modificarla, idealmente sin modificar nada. Y usa herramientas modernas de construcción como SCON, que permite soportar varios IDEs y herramientas como CMake o VS Code y demás. Y tiene como cosa interesante importada el kernel Linux, el sistema de configuración basado en menú config y actualmente una interfaz gráfica basada en Python, como dice, similar encontrado en el kernel Linux. Como ejemplos de uso, en China se está usando mucho, pero mucho en estos proyectos, eh, como les digo, de IoT, que pueden aparecer y desaparecer rápidamente, pero que tienen un alto retorno para las compañías involucradas, como por ejemplo parking de bicicletas, una impresora 3D, hornos microondas. Bueno, la arquitectura de RT-Threads. Básicamente tenemos el hardware por aquí abajo, el, el kernel propiamente dicho, que está compuesto por el manejo de las threads, de los semáforos, las señales, el manejo de memoria. eh, bueno, eh, el soporte de la CPU, el soporte de interrupciones, el soporte del clock para cada dispositivo, a través del Board Support Package que provee la CPU y el libCPU, que es específica para cada arquitectura. Una para RISC-V, otra para ARM, otra para x86. Más arriba podemos encontrar distintos stacks, como es el de Wi-Fi, el del audio, el framework de drivers, una consola que viene muy bien integrada, que se puede acceder vía serial, vía debugging, vía cable de debugging, vía Ethernet. em, Tiene un stack USB integrado, tiene un manejo de base de datos chiquito para guardar eh, pares clave valor adentro de la memoria flash. Tiene manejo de baja potencia, tiene un mecanismo de Network Manager que acá lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos las características de IoT que tiene esto. Bueno, justamente hablando de las características de IoT, tenemos el soporte de varias tecnologías como Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Narrowband, LoRa, LoRaWAN, redes 2G y 4G a través de modems, generalmente modems que tienen el stack TCP/IP incorporado adentro de sí mismo, lo que le llaman el offloading del protocolo TCP/IP.
Y eso tiene una capa de abstracción que puede venir desde LWIP, ya sea para acceder a Ethernet o al Wi-Fi, o a través de una capa de comandos AT para acceder a los distintos componentes, esto, por ejemplo, al módem 2G y 4G. Y todo eso está abstraído con la capa esta que le llaman SAL, que es Socket Abstraction Layer, que hace independientemente de a qué componente le estemos hablando, tenemos el mismo API para todas. Con lo cual yo podría estar saliendo por el módem 4G a través de comandos AT y por otro lado a través del Ethernet usando LWIP como stack, de forma totalmente transparente. Sobre eso se construyen otros protocolos ya más de IoT como Cloud SDK FWOTA, LWM, Leadway, Machine to Machine, CoAP, MQTT, bueno, obviamente el protocolo HTTP, eh, tiene también soporte para TLS de TLS, que es lo que nosotros mal llamamos SSL, o sockets encriptados, y también tiene soporte para incorporar un protocolo propio. Todo eso está puesto arriba de distintas APIs, el API nativa de RT-Thread, el API de C++, y tiene también un API POSIX. Acá le estaría faltando un par de APIs más que han agregado, que es el CMSIS RTOS HAL, que básicamente implementa el API de CMSIS RTOS abajo de todo esto. Y arriba de esto tiene aplicaciones o ejemplos hechos para que uno integre más fácilmente, o librerías, por ejemplo, el GUI Engine, que nos permite realizar aplicaciones gráficas, las librerías de inteligencia artificial, como las de TensorFlow o Keras, em, stacks de compresión y manejo de bases de datos. Bueno, tiene soporte para WebSockets, tiene soporte para micro DNS, para hacer DNS. Bueno, acá estamos viendo lo que le llamamos los script engine, MicroPython, JavaScript, JavaScript, Lua. Eso en una mirada rápida. Soporta muchísimas, pero muchísimas arquitecturas, al punto de que es uno de los sistemas operativos más abiertos y más receptivos a la hora de incluir arquitecturas, porque básicamente no tiene demasiadas, son suficientemente laxos en lo que es licenciamiento de sus librerías y estructura de cómo cada arquitectura maneja su propio stack. Entonces tenemos soporte para toda la serie de procesadores Cortex M, R, A, con MMU, sin MMU, con MMU, con MPU, sin MPU. Incluso tenemos soporte para los Cortex, los ARM viejos, los ARM 7, los ARM 9, los ARM 11. Bueno, acá faltaría una coma, pero también soporta x86 y x86-64, incluso con MMU, y permite correr procesos de usuarios separándolos en su propio espacio de memoria. Eso también fue agregado últimamente también a Revive a Revive con soporte de MMU y a los procesadores Cortex A que ya tiene MMU. Y también tiene soporte de otras arquitecturas mucho más raras. MIPS no era raro hasta que se fundió. PowerPC está relativamente en desuso, aunque todavía hay ciertas honrosas excepciones. Hay otras arquitecturas, por ejemplo, C-Sky, que fue una arquitectura que apareció en China hace hará unos 10 años más o menos, eh, que le metieron bastante fuerza, le dieron bastante soporte, vendieron bastante, pero bueno, después Revive se los comió. Parve 8, más que nada para los procesadores de Geissler, de la ESA, aunque no sé cuántas personas estarían usando esto en un entorno aeroespacial.
procesadores B850 de Renesas, antiguamente Hitachi, los DSP de Texas Instruments, los microarrays de Xilinx. Bueno, ARC, tenemos acá BR32, que es una arquitectura prácticamente extinta. NIOS, creo que era oh, no me voy a acordar, era un fabricante de FPGAs. Em, bueno, Blackfin de Analog Device. RX ya está así, una arquitectura nueva de Renesas. Em, NIOS es de Alteras, gracias. Ese Altera era el que me faltaba. Bueno, como les decía, RT3 o RT3 tiene un modelo de drivers que básicamente, o sea, tenemos dos formas de hacer las cosas en un sistema operativo de tiempo real. O usamos el sistema operativo como una librería y accedemos directamente al hardware, o usamos el sistema operativo y a su vez tenemos drivers genéricos que ya saben que tenemos un sistema operativo. Y a su vez, abajo del driver genérico tenemos la implementación propia de cada arquitectura, que también tiene que saber que tenemos un sistema operativo y es el que se encarga de hablar con el hardware. La ventaja del de la izquierda es que es más rápido por ejemplo, es el concepto que usa FreeRTOS, que directamente no nos provee ningún modelo de driver ni nada, simplemente nos deja acceder directamente al hardware y somos nosotros los encargados de sincronizar las cosas correctamente. En cambio, acá el modelo de drivers, de capa de abstracción vía drivers, lo que nos permite es tener un código independiente de la plataforma y portando la parte genérica, perdón, la parte particular de la independiente, o sea, la parte dependiente de la arquitectura de nuestro sistema operativo, la aplicación puede correr sin modificaciones en cualquier procesador o en cualquier arquitectura. Eso sería básicamente la diferencia, la reusabilidad. Sería básicamente lo que ocurre en Linux, que yo puedo correr un programa de Linux en un x86 o en un ARM sin ningún cambio, salvo la recompilación. O en un procesador ARM que tiene una arquitectura, o sea, una plataforma que es una plataforma determinada, y otro procesador ARM que, por ejemplo, correría Android, que no tienen nada que ver, pero todos aprovechan el mismo API. Bueno, ¿cómo funciona esto? El driver, cuando todo inicia, crea el dispositivo y le dice al manejador de I/O que quiere registrarse como un driver, y cuando la aplicación lo busca, obviamente el I/O Device Manager, hoy, perdón, el I/O Device Manager le retorna que lo encontró, la aplicación lo puede abrir, puede leer, o sea, por ejemplo, cuando va a leer, el I/O Manager llama a la función read que nosotros eh, registramos al momento de crear nuestros dispositivos, y esto es lo que termina realmente leyendo, por ejemplo, un conversor ADC o un sensor de temperatura y devolviendo el valor a la aplicación. Y al final, si queremos hacer una desinicialización, por ejemplo, para eh, bajar el consumo, podemos hacer un close del dispositivo y solo se va a ocupar todo el sistema de drivers de desinicializar nuestro driver. Por ejemplo, vamos a ver específicamente el caso del ADC. Em, bueno, esto es básicamente lo que les decía, buscarlo con el nombre tal. No hace falta abrirlo, pero básicamente justamente
cada modelo de driver particular, como el ADC, provee un API de un poco más de alto nivel, por ejemplo, RTC ADC Enable, que le pasamos el dispositivo que nos devolvió RTC Device Find y el canal que queremos habilitar, y podemos leerlo con RTC ADC Read, el dispositivo y el canal, y esto nos va a devolver la lectura del ADC vía nuestro propio driver. Y básicamente esto es un código de ejemplo de RTThread. Defino el canal que vamos, creo una variable RTC ADC device T, que va a ser donde yo voy a almacenar mi puntero a ese dispositivo. Como les digo, lo busco en la lista de drivers, lo habilito, esto internamente lo que haría es abrirlo, o sea, hacer un open. Acá hay un error sintáctico que me sobró un paréntesis, pero traten de que no les moleste mucho visualmente. Y nos quedamos en un loop haciendo un read del canal que seleccionamos, lo imprimimos por la terminal y esperamos un tiempo prudencial para leer el siguiente canal. Eh, Perdón, antes de seguir, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre RT-Trees y demás? Porque nos vamos a meter en cosas más particulares, por ejemplo, el sistema de componentes, y tal vez alguien quiera preguntarme sobre el modelo de drivers antes, por ejemplo, o algo más genérico de los conceptos de RT-Threads. Así que hagamos una pequeña pausa y si me quieren preguntar, por favor háganlo, así no avanzamos demasiado y mezclamos temas. De mi parte, no tengo consultas. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito. Estela, pregunta, ¿se puede instalar en una Raspberry Pi? Sí, correcto, soporta Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 4 y también soporta Raspberry Pi 5. No es un sistema operativo Linux, por supuesto que no, es un sistema operativo de tiempo real, que los componentes y las demás cosas que queremos incluir las tenemos que seleccionar en el momento de la compilación y quedan ahí hasta que volvamos a compilar de nuevo. No es muy dinámico que digamos, pero nos permite, tiene el soporte de red, tiene creo que también soporte básico de la GPU. Obviamente todos los periféricos, serial, I2C, SPI, están andando. Eh, no recuerdo si tiene la entrada de cámara habilitada, pero me sería raro porque son drivers propietarios esos. Técnicamente sí se puede instalar una Raspberry Pi, básicamente hay una carpeta de ejemplo del Board Package Support para Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4, donde se compila una imagen básica que a través del serial te da una consola donde poder hacer cosas y después vos podés agregarle interfaz de red, podés agregarle soporte de gráficos. Usar una Raspberry Pi sobre RT-Thread, o sea, usar una Raspberry Pi con RT-Threads es un ejercicio bastante interesante porque estamos usando un microprocesador como si fuera un microcontrolador, y tenemos básicamente RAM ilimitada a disposición. La Raspberry Pi más chica tiene 1 GB de RAM y esto ocupa menos de 1 MB de RAM. Así que, por ejemplo, todo lo que es procesamiento de imágenes, todo lo que es gráficos, tenemos absolutamente casi toda la memoria a nuestra disposición para poder trabajar con eso. Obviamente, hay cosas como la aceleración de la GPU que no van a estar. Así que, bueno, hay que hacer un trade-off, o sea, sopesar qué conviene más y qué conviene menos. Pero sí, es un lindo experimento. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguna cosita? Estoy Sí, abierto. Sí, adelante. em, la verdad que, o sea, mi experiencia es 100% con FreeRTOS. Em, No conozco nada de Arti ni de, bueno, tampoco de Zephyr. Entonces, mi duda era cómo se encuadra este sistema operativo con respecto a FreeRTOS, digamos, porque recién, por ejemplo, dijiste que necesita 1 MB de RAM y, por ejemplo, para el SP32 eso sería un montón.
O sea, ¿dónde usarías este sistema operativo? O sea, ¿cómo se encuadra comparativamente con Zephyr o FreeRTOS? Bueno, No sé si mirá, lo... si bien yo dije que en la Raspberry Pi usa un mega de RAM es porque tiene un giga de RAM. Claro, Claramente el que diseñó el Board Package Support exageró la necesidad de RAM. Por ejemplo, puso un stack de 512K, puso eh, todo lo que son mailbox y semáforos, los puso al máximo. Claramente yo puedo correr esto, de hecho puedo correr esto en un STM32 de 20K de RAM y 64K de flash. ok, o sea que se amolda, digamos, o Claro, sea, esto, obviamente digamos, no, en 20K de RAM no voy a tener un stack TCP/IP, pero sí claro. voy a tener, por ejemplo, manejo de drivers del ADC y del DAC, voy a tener el shell, voy a tener el stack USB. De hecho, estoy hablando de 20K de RAM y 64K de flash porque es lo que tiene la Blue Pill y es el ejemplo típico de placa barata hecha en China que se puede comprar por 2 pesos y le podés poner RT Thread y hacer cosas bastante interesantes a través de él. Em, Obviamente, como te digo, todo lo que es el stack de inteligencia artificial no te va a dar la RAM. Pero bueno, la posibilidad de correr RT-Thread está. Es muy escalable y también hay que tener en cuenta que eh, hay cosas, hay componentes que no van a entrar en los procesadores más chicos y que los procesadores más grandes sí tal vez puedan aprovechar. Lo que pasa que RT-Thread está, digámosle, tratando de abarcar todo lo posible para que vos puedas usar el mismo API desde un microcontrolador con 4K de RAM y 32K de flash o un procesador de aplicación de 1 GB de RAM y 1 GHz. Una cosa así sería. Pero la diferencia, yo digo, entre FreeRTOS y ArchiThread, o bien decís Zephyr, o sea, ArchiThread compite con Zephyr, ¿va? No con FreeRTOS, porque son dos cosas distintas. FreeRTOS ofrece solamente manejo de tareas, sincronización entre tareas y un poco de manejo de memoria, que incluso podrían, o sea, hay formas de obviarla y usar todo estático. Zephyr y ArchiThreads se ocupan de darte un modelo de drivers, un modelo de librerías, un modelo de componentes, y vos tenés que amoldarte a ellos para poder trabajar. Tiene sus desventajas, como que tenés una curva de aprendizaje un poco más alta en Zephyr más que en ArchiThreads, eh, pero también tiene la ventaja que una vez que dominas la plataforma, portar aplicaciones entre una plataforma y otra es simplemente tener cuidado cómo las escribís y hacerlo lo más universal posible. No sé si se entiende el concepto ahí. No sé, ¿era esa la pregunta, la respuesta que buscabas o Sí, sí, divagué sí, está. demasiado? No, no, está bien, está bien, está perfecto. O sea, me queda claro. O sea, son competidores, digamos, Zephyr y Arctic, digamos. O sea, Sí, pero no de FreeRTOS. FreeRTOS no, juega exacto, en otra liga. O sea, serían, por ejemplo, si hablamos de FreeRTOS, tendríamos que hablar más de, por ejemplo, SPIDF, que tiene adentro FreeRTOS, pero tiene también todo un stack de drivers creado por ExpressIF para hacer lo que FreeRTOS no les daba. claro, entiendo. Ok, y bueno, no sé, esta es una pregunta que quizás es un poco subjetiva, digamos, ¿no? Pero ¿por qué Arti, por qué elegir Arti y no Zephyr o al revés, digamos? O sea, Bueno, también es una respuesta subjetiva. Yo trabajo mucho con Zephyr. Tiene una curva alta de aprendizaje. O sea, Zephyr tiene una curva alta de aprendizaje. eh, Hacer que algo entre en Zephyr, o sea, en el mainstream de Zephyr,
es complicado, lleva bastantes meses de trabajo y bueno, básicamente tiene una comunidad, digámosle, bastante conservadora en lo que es modelos de drivers y demás. O sea, uno proponer cosas para Zephyr lleva un proceso burocrático alto, que por ejemplo con RT-Threads es mucho más directo. Si bien, o sea, básicamente RT-Thread está pensado más para que lo tome un tercero, lo modifique y le sirva, y Zephyr está más pensado como un desarrollo de la comunidad, para la comunidad, bancado por empresas. Em, a mi parecer, RT-Thread tiene un modelo de drivers más laxo que Zephyr. No quiero decir con esto que sea ni bueno ni malo, simplemente al ser más laxo tiene sus más ventajas y sus desventajas. Eh, Tiene menos curva de aprendizaje de ArtiThreads. Uno para manejar Zephyr tiene que manejar Device Tree, tiene que manejar CMake, tiene que manejar eh, los Device Tree Bindings, tiene que manejar mucho de los linker script. La cantidad de compiladores que soporta Zephyr están atados a poco más de lo que es GCC, el ecosistema de GCC y el LLVM, CELAN, digámosle. Eh, en cambio, RT3, si fabricante X tiene una herramienta propietaria y puede compilar el BSP, lo más probable es que pueda compilar todo RT3. Así que en ese sentido no tiene, como que está más pensado RT3 para una integración rápida del lado de fabricantes random que puedan aparecer, y como que Zephyr tiene una organización más estricta. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, está bien. O sea, Con las acá estaban ventajas viendo. y desventajas que En, tiene cada modelo, ¿verdad? en Zephyr dice Wikipedia, dice autor Linux Foundation. Así que cuando leo eso digo, bueno, está bien. Es lógico que sean más estrictos, digo. Siempre, Mira, siempre, Linux Foundation es la que tiene ahora digámosle, el control, digámosle, la marca. Pero en general los desarrolladores de Zephyr siguen las líneas de desarrollo del kernel Linux, con los merge requests, las ventanas de mergeo. O sea, es mucho más, digámosle, estructurado y por lo tanto es más lento en ese caso. También tenemos el problema de que Zephyr justamente tardan en aparecer arquitecturas nuevas porque el fabricante no tiene músculo para dedicarle. En cambio, en ArtiThreads, al ser mucho más laxo, más abierto, si bien puede haber alguna incompatibilidad con alguna librería, con alguna cosa, al menos uno se asegura de que puede entrar rápidamente al ecosistema. Ahí yo creo que sí, podríamos decir, hay una ventaja de ArtiThread sobre Zephyr, que también se puede ver como una desventaja, ¿verdad? O sea, eso depende de qué necesidad queramos cubrir. bien, gracias. No hay por qué. Martín, Sí, por favor. buenas tardes a todos. Una pregunta. Yo actualmente tengo un caso en donde tengo un servicio que está corriendo un Linux, en una Raspberry, y mi pregunta es, ¿yo puedo, con la arquitectura de este sistema operativo, migrar ese servicio a un sistema operativo de este tipo? Sí, pero depende de qué, qué tan complejo sea el servicio, va a ser un trabajo u otro. Ujú. Zephyr te provee una API POSIX, ¿Ven? que si vos has estado usando Linux, eventualmente has usado POSIX en C. Pero otra vez, o sea, ¿cuál sería el objetivo? Tal vez ponerlo en un dispositivo más pequeño. Claro, porque, a ver, por eso te decía, la idea un poco es embeber un servicio, un microservicio Java
¿sí? Puede migrarse a Python, MicroPython o C, no hay ningún problema. La idea es que ese servicio esté recolectando información de sensores que están dentro de la red LAN, digamos, o por LoRa o por alguna cuestión así. Y la idea es que esté ese servicio en un dispositivo que obviamente no sea un Raspberry Pi y de alguna manera, pues bueno, esté consumiendo información de los sensores y esté continuamente leyendo. ¿Entiende un poco la arquitectura? O sea, hoy como Sí, yo lo sí. tengo, es que tengo el gateway, es la Raspberry, con su Linux y el microservicio. Yo ese concepto, ¿lo puedo meter en un sistema operativo de este tipo? O sea, mi pregunta es totalmente desconocimiento, porque como te digo, yo estoy Sí, empezando de a caminar hecho, con esto y no lo a sé. ver, usted tiene en la Raspberry Pi un sistema operativo Linux que arriba de eso me dice que estaría corriendo un sistema, una máquina virtual Java. No, no, un servicio, un microservicio, un proceso, digamos. Un proceso Sí, un Java, proceso. No, sí, el que tema es, está, sí. obviamente, el tema es en qué, o sea, qué tan complejo el servicio. Yo entiendo que si es recolectar datos, se podría hacer en MicroPython, por ejemplo, Ujú. o en el mismo C de Dirty Threads, ¿verdad? Ajá, Eh, bien, interesante. incluso, y después usted necesita comunicaciones varias. Entiendo que Ethernet, LoRa, tal vez Bluetooth, Wi-Fi. Ujú, sí, Bueno, parece un lindo proyecto para hacerlo con un SP32 corriendo esto. es que eso. Por eso te digo, escuchándote un poco al inicio de la llamada, pues bueno, lo visualicé de esa manera porque claro, por los costos, el Raspberry Pi, y obviamente con los costos que hay hoy en día, es una solución muy costosa. Y había visto que sí, se puede instalar en un Pico, un Raspberry Pico, pero yo digo, a ver, ¿se podrá instalar en un SP32 o todas esas placas un poco más económicas y hacer una integración de este tipo? Porque Es, puntualmente, digamos, como te digo, la Raspberry es un gateway que está escuchando todo lo que los demás nodos le empiezan a enviar. Así como laboratorio tengo SP8266, un SP32, quiero conseguirme unos gateway que tienen protocolo MO32. Entonces, de a poquito como que me empiezo a armar el laboratorio y, claro. digamos, me di cuenta que, claro, si empiezo a comprar más nodos, se me va a hacer más caro el proyecto y después no puedo hacer mi prototipo y, bueno, salirlo a vender, ¿me entiendes? Entonces, por eso me estaba yendo un poco ya a abaratar costos y vi que esta solución es interesante. Eso era un poco la pregunta. Pero Sí, bueno, básicamente Dirty Thread soporta todo lo que es SP32, pero no soporta la línea extensa, sino que soporta la línea que es RISC-V, los SP32 C3 y C6. a ver, C3 y C6. Bien. Bueno, ahí me lo anoto, ya sirve como dato esta información. Bueno, 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 siempre se va aprendiendo de los que saben, así que bueno, gracias por, por compartir un poco esto, Martín. Sí, también Adelante. podés mirar, ¿cómo es? Zephyr, que básicamente es la competencia de esto. O el mismo SPIDF, que bueno, si bien es bastante duro, eh, se puede hacer. Pero de todas formas, dentro de un SP32 C6 o C3, podrías correr perfectamente RT-Threads y tener todo esto andando, conectarle un LoRa, conectarle varios seriales, hacer básicamente todo lo que haces con la Raspberry y después mandarlo por Wi-Fi a otro lado. Para resolver lo que es la parte de Ethernet, te recomendaría uno de estos conversores SPI a Ethernet, como los de Wisnet, que ya tienen soporte. Bueno, ¿cómo van las preguntas? ¿Quién más tiene preguntas? Si no, vamos a ver lo que es el modelo de componentes. Es una colección de librerías, de módulos, podríamos decirle, que tienen una estructura determinada, con un API determinada, y o sea, sugieren o fuerzan un flujo de trabajo
que es común a cada framework. Pueden depender de algún driver específico o no, eso depende de cada uno. Y también pueden ser provistos por terceras personas eh, como submódulos usando Git, porque me olvidé decirle, todo esto es a través de Git. Ah, y algo que tiene, justamente que tiene Artifacts y que no tiene Zephyr, es que tiene una comunidad de módulos de terceros donde uno puede publicar su módulo. Obviamente no está garantizado de que ande con cualquier configuración, pero uno puede publicar su módulo y terceros usarlo sin ningún problema. Es como importar paquetes con NPM, algo así sería. Y como bien dice, es responsabilidad del desarrollador si un módulo es compatible con un hardware dado o no, dato no dado. ¿Qué hay? ¿Qué subsistemas hay? De lo que provee RT-Thread, Fins Shell, que es la terminal, que es una terminal de línea de comandos que nos permite acceder al estado del sistema operativo, controlarlo, resetearlo, ver el estado de los drivers, el estado de las tareas, el stack. Em, el DFS, el Device Virtual File System, que es básicamente como el directorio dev de Linux. Ahí aparecen todos los dispositivos que justamente, como vimos anteriormente, se registran al inicio. El Socket Abstraction Layer, que ya hablamos un poquito, que permite tener una API unificada entre lo que son módulos Wi-Fi, Ethernet, CONI, Offload, stacks TCP/IP como LWIP, em, módulos de celular que ya tienen incluido el stack TCP/IP. Tiene una capa de compatibilidad con POSIX, que es bastante compatible. Tiene carga dinámica de módulos, con lo cual podríamos cargar y descargar módulos para ARM y x86. Por ahora no tiene soporte para arquitecturas más raras. De hecho, creo que ARM solamente soporta ARM Cortex A. Acá me faltaría incluir que tiene soporte para aislar esos módulos en su propio espacio de memoria si el procesador soporta MMU, lo cual es interesante porque estaría acercándose a lo que es un sistema operativo como Linux más que un sistema operativo de tiempo real. Framework de comandos AT de cliente, o sea, para hablarle a un dispositivo de comandos AT eh, de terceros, por ejemplo, una aplicación típica de esto sería hablarle a esos modem CAN que implementa un protocolo particular del estándar CAN y del otro lado ofrece un serial con comandos AT. Un framework de comandos AT de servidor para ser nosotros los que recibamos los comandos AT y soporte de C++ 03 y C++ 11 como librerías y demás. Y lo que está provisto por terceros, que es bastante, o sea, es de amplio uso, hay millones de cosas provistas por terceros. Librerías de USB como Tiny USB y Cherry USB, drivers para la radio LoRa y el stack LoRaWAN, todo usando las librerías de Semtech. Drivers para múltiples protocolos de I2C y SPI, por ejemplo, RTCs, expansores de I/O, obviamente memorias EEPROM y memorias flash, intérpretes como MicroPython o JavaScript, protocolos de IoT como MQTT, CoAP, NMEA para parsear celulares, stacks Bluetooth provistos de forma externa, protocolos industriales como Modbus, ya sea como esclavo o como maestro, capas de compatibilidad para FreeRTOS y CMSIS 1 y 2, con lo cual podríamos portar fácilmente código de FreeRTOS o CMSIS si no, eh, si no tocan cosas muy de arquitectura. Y librerías de IA, de inteligencia artificial como TensorFlow, Keras, y tienen incluso una capa de compatibilidad para Arduino,
con lo cual hasta podríamos portar software escrito para Arduino. Otra vez, siempre teniendo en cuenta que usemos el API y no toquemos, no sé, registros específicos de una arquitectura, ¿verdad? Em, bueno, acá nos íbamos a las herramientas de construcción. Bueno, vamos a saltarnos esto y vamos a seguir. Después hacemos otro ping-pong de preguntas y respuestas, si no se nos hace muy largo. Bueno, las herramientas de construcción, básicamente tenemos el menú config de Linux, que nos permite seleccionar los componentes, las configuraciones del sistema operativo. También tenemos PyConfig, que es una herramienta de construcción gráfica. Y como herramienta de construcción maestra, usa scons, que está escrito en Python, y nos permite generar proyectos para distintos IDE, como Visual Studio, VS Code, eh, un Makefile Raw, un proyecto Eclipse o CMake, otros IDEs más propietarios como Kale o IAR. Y bueno, básicamente es un script de Python que le dice dónde están los archivos C y qué flags tiene que usar para compilarlos. Bueno, antes de pasar a los ejemplos, ¿alguien tiene alguna pregunta más, alguna cosita que quiera ver, que quiera preguntarme? Te pregunto, ¿hay un repositorio de componentes, digamos, donde se pueda Hay un ver incluso? repositorio de componentes, ahí lo vamos a ver. Dale. Acá tenemos en esta página, podemos buscar la infinidad de componentes de terceros que tenemos. Bueno, acá pueden ver dentro de la sección IoT, tenemos para conectarnos con Azure, tenemos para conectarnos, bueno, tenemos un stack Bluetooth, tenemos para conectarnos con este chip que nos provee acceso a Bluetooth, tenemos para el protocolo CoAP, tenemos Free Modbus. Embedded Proto es una librería que, si no mal recuerdo, esto es una implementación de Google Protocol Buffers que permite serializar información desde C y C++. Eh, bueno, tenemos este protocolo extraño llamado Joylink. Eh, bueno, hay infinidad de cosas, libmodbus. Eh, RWS es una plataforma, una librería para WebSocket. Em, Tenemos incluso componentes que literal, bueno, acá tenemos la explicación en chino, lamentablemente, por eso yo tengo el traductor siempre dando vuelta por acá. Como la mayoría de la gente que desarrolla esto es de China y lo hacen para chinos, van a encontrarse mucho con esto, pero traductor intermedio eh, se puede superar. Básicamente esto es el packet forwarder que tienen los routers, perdón, los gateway LoRaWAN, que le hablan a este chip y lo mandan por UDP a cosas como Chirstack y demás. Bueno, los drivers LoRaWAN, eh, MQT, varios clientes y servidores MQTT, librerías NMEA, y acá solamente estamos viendo la parte de IoT. A ver, por ejemplo, nos vamos a inteligencia artificial. Bueno, hay un montón de cosas que no conozco acá. Bueno, tenemos TensorFlow, Microlight, este es el único que usé en algún momento. Open Neural Network Exchange, esto también lo usé en algún momento. Tiny Mics, esto es para una plataforma en particular.
Fíjense en que donde vamos encontramos eh, herramientas de PID, control digital de lazo cerrado, filtros Kalman, distintos lenguajes de programación. Estas son librerías para JSON, intérpretes de Lua, MicroPython. PicaScript es un lenguaje muy parecido a, a Python. Bueno, parseo de documentos XML, soporte para Rust. Si nos vamos al apartado de multimedia, tenemos varias librerías gráficas, Azure GUI, GUI Engine, LVGL. Es más, tenemos LVGL y LittleVGL to RTT. Es básicamente un port de la misma librería en distintas versiones. Helix es una librería para descomprimir MP3. eh, Librerías para leer archivos PDF, para codificar y decodificar códigos QR. Bueno, más librerías gráficas, TinyJPEG para leer archivos JPEG, Perdón, BT100 Martín, la para... interrupción. Sí, perdón. Acá, discúlpame, justo tenemos una pregunta Sí, adelante. de Lucas Manuel Orozco, que le pido a Lucas que la haga él a la pregunta con su micrófono y nos diga de dónde es. ¿Me escucha, Lucas? Buenas, buenas. Sí, soy de San Luis, yo, de la Un Universidad Nacional gusto. de San Luis, Argentina. Perfecto. Tenía una consulta, me parece muy interesante, no lo conocía, RT-Thread. Si tiene compatibilidad a través de alguna API o algo así, con lo que sería ROS, el sistema operativo para robots. No sé, vamos a ver, déjame que buscamos. Acá tenemos una, acá tenemos otra. Esto es un agente de ROS, ¿verdad? No es una implementación de ROS sobre esto, porque básicamente ROS es un Linux. Pero podemos implementar un agente ROS usando RT-Thread a través de UDP o un puerto serial. Bueno, esos dos son los que encuentro ahora. Em, Micro ROS y ROS serial, que es para ROS 1 aparentemente. Bueno, lamentablemente acá es usar el traductor. Esto evidentemente también implementa un agente ROS a través de UART o TCP. Así que sí, tenés soporte para hacer agentes usando este tipo de cosas. Sí, La verdad que nunca justamente, los usé, nunca los usé. Me acabo de enterar que existen, ¿sí? sí, Hay que justamente lo que investigarlos. consultaba. Sí, 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 se ve bastante bueno. Después lo voy a investigar. Bueno, ¿qué otra cosa más se les ocurre que pueda haber de consulta? Yo lo que les quería mostrar ahora, a ver si les puedo compartir, es un ejemplo para verlo corriendo. Eh, bueno, básicamente esto es un ejemplo. Déjenme mostrarles la placa.
Esta placa es una placa que tiene un microcontrolador RISC-V con su correspondiente debugger y todos los periféricos, unos header Arduino, un par de LED y el botón de reset y un botón de usuario. Es un kit de desarrollo para este micro, básicamente. Yo lo que les quería mostrar es RT-Thread andando en este dispositivo. Vamos a hacer... Lo que primero tenemos que hacer es updatear todos los paquetes, configurarlo. Fíjense en que acá podemos seleccionar eh, muchísimas cosas de qué usa, qué no usa el sistema operativo. Eh, bueno, es infinita la cantidad de cosas que podemos usar. Podemos seleccionar los componentes. Perdón, los drivers. Fíjense, tenemos para CAN, para I2C. Bueno, que les decía, las capas de abstracción, POSIX, C++, la capa de network, todos los drivers que tenemos online los podemos seleccionar desde acá. Fíjense en que es infinito esto. También hay que tener cuidado porque normalmente si uno eh, selecciona sin cuidado, lo más normal es que no compile nada. Bueno, los drivers de hardware. Bueno, acá solamente tengo habilitado la UART 1 y el GPIO. Salvamos y le damos construir. Va a compilar todo. Y ahora vamos a usar esto para grabarlo. Es una utilidad libre para grabar estas placas. Mientras eso ocurre, vamos abriendo el serial. Bueno, ven, cuando inicia, me da una consola que si le doy help, help, me tira distintas cosas que puedo tener. A ver, acá estamos teniendo, ahora se ve mejor. Acá veo los procesos, la memoria y no especifique ninguna thread. Thread. Y me dice en qué parte está de cada tarea. También tengo control pines. Lamentablemente no tengo cámara para mostrarle cómo está parpadeando el LED de la cámara, pero de la placa, pero me van a tener que creer. Disculpa, buen Sí, por día. favor. Muy interesante, ¿eh? Felicidades por por todo el congreso primero y pues por tu brillante exposición. Nada más, ¿nos podrías compartir esa plaquita interesante que mostraste rápidamente para poder replicar luego en Sí. los libros? Gracias. En el chat, por favor, para tener el enlace. No, mejor Gracias. les mando.
Sí, aquí está. Bueno, tiene la versión 0, que es la antigua, y la versión 1. Y aparentemente han hecho más versiones que parecen que están mejores y con otros micros, incluso más chiquitos. El 305. Bueno, los micros de WSH son todos muy interesantes. El que haya visto la charla de ayer de Refive eh, se va a dar cuenta que tienen bastante para dar. Bueno, están los esquemáticos acá de básicamente todas las placas en formato Altium, lamentablemente. Bueno, creo que eso estaría haciendo. Bueno, y básicamente eso era mostrarles el blinking andando. Ah, bien, este pequeño detalle se puede resolver con la generación de los archivos para VS Code. Y ahí indexa bien. Perdón, Martín, ¿cuándo se puede hacer una breve consulta sobre esta placa? En cualquier momento, Ah, estoy abierto. Ustedes interrúmpanme. Básicamente ya la charla terminó. Estoy mostrándoles perfecto. código Te nada quería, más. te quería preguntar si este kit lo ves aplicable, por ejemplo, para un proyecto no sé, que dure de acá a 5 años, ponele, para productos que salgan de acá a 5 años y que se pueda conseguir este producto que tenga abastecimiento, Eh, ¿no? No vos sé, como una decís. Billy Bond. Si se puede Vos, reemplazar una Billy Bond por este producto, por ejemplo. una Beaglebone, por capacidades te diría Claro. que no. Eh, Mirá, WSH viene fabricando chips hace por lo menos 20 años y todavía te venden los que fabricaron al principio. No tienen un end of line muy claro, pero mientras sea negocio venderlos, los van a seguir vendiendo. Y definitivamente esto es su barco estrella, los RIFI compatibles con STM32. Pero este módulo como que no reemplazaría las capacidades que pueda tener una Billy Bond Black o una Green. No, ni a patadas, una Beaglebone Black es un procesador de aplicación. Esto es un Ah, perfecto. microcontrolador. Ah, perfecto. Está bien. Muchas gracias, Martín. No, por favor. Bueno, ese tipo de temas entre procesadores de aplicación y microcontroladores es un temón, porque a veces evaluar la aplicación que se hace puede entrar en un procesador encarándolo de otra manera, pero hay que estudiar caso por caso. No es fácil, no es fácil ver si es posible o no en una primera mirada. Estoy abierto a preguntas a las que ustedes quieran, ¿verdad? Sí. Perdóname, ¿Qué otra. tal? Entonces, lo Tenía una interesante que es... pregunta. Ah, Sí, por perdón, favor. perdón. No, no, el compañero que estaba delante mío. No, 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 está bien. Una breve. Simplemente que entonces que aunque sea un procesador simple, en esta placa se puede instalar como ese sistema operativo RT3, que mostraste recién, y se puede trabajar como un poquito más alto nivel. Es correcto. Por ejemplo, si necesitas conexión a Ethernet, tenés que agregársela. No es simplemente chequear la casilla de tengo conexión a Ethernet, sino que hay que hacerle un pequeño driver, pero se puede. Es un ejercicio interesante, te digo, tal vez de una semana de desarrollo, pero es algo realizable. Y vas a tener Ethernet de 10 megabits con el chip únicamente, solo con el chip, el CH32 Claro. y el Ethernet no, conector. no estamos hablando de TCP/IP.
Sí vas a tener TCP/IP arriba, Ah, porque tenés LWIP. uno tendría que desarrollar el driver de Ethernet. No, el driver está desarrollado, habría que integrarlo. Porque lo bueno que tiene esto es que te permite agarrar, por ejemplo, a ver, déjame ver que estoy compartiendo, o me parece que no estoy compartiendo la pantalla. Sí, estoy compartiendo la pantalla completa, perfecto. Habría que agarrar, habría que agarrar este driver de aquí. No, perdón. Habría que agarrar este driver de aquí e integrarlo a RTThread y agregarle las funciones de procesamiento para que ingesten datos al stack TCP/IP de RT-Threads. Eso aún no está hecho, pero es un ejercicio relativamente fácil de hacer. Gracias, es algo que igualmente lo tengo que mirar varias veces. Tal vez te consulte en el Gmail. Ok, les dejo acá a todos nuevamente. No sé si lo había tirado, sí, lo tiré al principio, pero les dejo la página de CH, de WSH que tiene todas las librerías para bar metal de esta placa. Perdón, había una siguiente pregunta. ¿Qué tal, Martín? Sí, era yo. Bueno, en primer lugar, yo la verdad soy bastante principiante en el tema. em, yo lo que todavía no tengo muy claro, yo por las dudas aclarando más o menos el nivel, recién el año pasado empecé a usar un poco FreeRTOS y ahora ya lo estoy estudiando un poco más en profundidad. La verdad es que nunca estudié muy bien todo el tema sistemas operativos. Em, pero un poco también viene de la mano con lo que estaban preguntando antes. Por ejemplo, la BeagleBone Black, que creo que tiene un Cortex A, si no me equivoco. Ujú. Eh, Mi pregunta va más bien a qué tipo de aplicaciones tiene capaz que un Cortex M y un Cortex A, o cómo, o sea, a ojo, qué tipo de aplicaciones usa una cosa o la otra, y mismo este sistema operativo que estás explicando vos, ¿para qué aplicaciones yo lo podría utilizar? Sin, Mira, digamos, usar básicamente, una bomba atómica para matar una hormiga, ¿no? O este tipo de mira, comparación. vos no usarías, para ponerte un ejemplo, vos no usarías un rotomartillo neumático para coser un vestido, usarías una aguja. Así tampoco usarías un Cortex A de 3 GHz para controlar un láser de corte. ¿A qué voy? A que el rotomartillo neumático es súper potente, pero no tiene precisión. Y la aguja, si bien es mucho más fina, tampoco te va a picar un cemento de una calle de cemento. Eh, en ese sentido, creo que es el paralelismo más grande entre un Cortex A y un Cortex M. El Cortex A tiene potencia bruta muy grande, pero para lograr esa potencia bruta tiene que incluir cosas como ejecución especulativa, cachés, MMU, tiene que incurrir en bases complejos, en ciclos de bases largos. Yo no puedo leer solamente una palabra, sino que tengo que, o sea, una palabra de memoria, tengo que leer un bloque de memoria. Em, Acceder a periféricos es más lento que acceder a la memoria en general. Las capacidades de tiempo real de un procesador de Cortex A son muy limitadas.
Los sistemas operativos como Linux en un Cortex A dejan bastante que desear. RT-Threads en un Cortex A, si bien sigue siendo de tiempo real, otra vez tenemos la ejecución especulativa, tenemos la caché, tenemos un montón de incertidumbres que yo no lo pondría, por ejemplo, a controlar una CNC, por poner un ejemplo. En ese sentido, un Cortex M o un RISC-V pensado para microcontroladores tiene un tiempo de una latencia e interrupción constante. Bueno, un Cortex A en latencia e interrupción es horrible, no sabes cuándo, o sea, el jitter entre que aparece la interrupción y se ejecuta la primera instrucción de la ejecución es muy alto, con lo cual otra vez sería muy difícil pensar en hacer algo predecible con eso. Digo muy difícil porque poderse se puede, eh, es más fácil con un microcontrolador. Un Cortex M otra vez tiene una latencia de interrupción conocida. La cantidad de memoria, si bien es poca, los accesos se pueden calcular. O sea, el costo del acceso a distintas memorias se puede calcular. Tenés memorias que le llaman cercanas al procesador, Tightly Coupled Memory en la terminología de ARM. No recuerdo qué terminología usaba RISC-V en ese caso, pero también tiene el mismo concepto. Si uno quiere tener datos con cero latencia para hacer procesamiento de SP, bueno, lo mismo. Si uno quiere hacer un procesamiento eh, de control a lazo cerrado muy preciso, jamás pondríamos un Cortex A. De hecho, por ejemplo, en robótica, el lazo cerrado que se usa, por ejemplo, para controlar los, los manipuladores industriales, si bien corren un procesador de aplicación, es un lazo de alto nivel. El procesador de aplicación no está controlando cuándo se va a enviar determinado pulso a determinado motor. Eso lo hacen microcontroladores aguas abajo. Y bueno, RT-Thread, si bien podríamos decir que es un sistema operativo a tiempo real, es más un sistema operativo de Internet de las Cosas, orientado a la comunicación, al sensor hubbing. Incluso yo les diría que si hay alguna cosa que leer con una precisión muy grande, pongan un micro chiquitito en bar metal y mándenselo por serial al micro grande que tiene ArtiThread y va a lidiar con toda la parte de los protocolos IoT. De hecho, ese es el concepto de sensor hubbing. Yo tengo varios procesadores tomando datos y los mando a un procesador general que justamente hace de hub, concentra esos datos, los mastica y los manda a la nube. La verdad no, es una pregunta súper general. No sé si llegué a contestar algo de ella. Sí, perfecto, perfecto. Y una consulta más. Por ejemplo, los Cortex A, ¿para qué casos los usarías? Me diste muchos ejemplos de Cortex M o más micros más chicos. Bueno, los Cortex A son muy buenos para lo que es aplicaciones gráficas, todo lo que es procesamiento de audio y video, todo lo que es GPGPU, todo lo que implica interacción con el usuario. Eh, bueno, comunicaciones, si bien tenemos microcontroladores que soportan Ethernet, Wi-Fi y demás, yo siempre recomiendo, si se puede, poner un procesador de aplicación atrás del Ethernet o del Wi-Fi, porque los stacks TCP/IP son caros en consumo de memoria y sin MMU son inseguros. No es raro tener ataques de, sobre dispositivos IoT
porque no tienen bien ajustado el manejo de buffers. En cambio, un procesador de aplicación, al tener la memoria atrás de o sea, con una MMU, es mucho, pero mucho más difícil atacar al procesador y ganar control de él a través de la red. Cosa que un hacker, teniendo tiempo para jugar con un dispositivo IoT, podría incluso reprogramarlo a través de Ethernet, si quisiera. En, en términos generales, un procesador de aplicación tiene mucha más utilidad, como les digo, en protocolos de Ethernet, protocolos de Wi-Fi, interfaces gráficas, aunque últimamente los microcontroladores están arrimándose a lo que es un microprocesador, con, por ejemplo, los crossover processor de NXP, que ya tenemos microcontroladores Cortex M7 de 1 GHz y que tienen acceso a 256 MB de RAM externa, ¿verdad? Eh, no, no les sabría decir para cada caso concreto. Yo, en general, mi, ¿cómo decirlo? Mi criterio sería Ethernet, Wi-Fi, interfaces gráficas y demás. Siempre es más fácil con un Cortex A que con un Cortex M. Control de tiempo real, manejo de sensores y manejo de justamente tiempo fino, un Cortex M, siempre. O un microcontrolador, incluso un microcontrolador de 8 bits. Em, se sorprendería en lo que puede ser un microcontrolador de 3 centavos y 8 pines, que no tiene ni siquiera stack. Otra vez es una visión general. Hay casos borde, hay casos en los que esto se cruza. Hay gente usando las cosas al revés, usando Cortex A donde podría haber un Cortex M y Cortex M donde podría haber un Cortex A. Eh, Hay procesadores RISC-V que son muy difíciles de encuadrar en lo que qué es un microcontrolador, qué es un microprocesador. Y usan, por ejemplo, em, vamos a poner un ejemplo bien de libro PolarFire SOC. 4 RISC-V U54 Application Cores, un procesador E51, un monitor core para real time, muchos Axis y demás cosas, controladores DDR, memoria caché, etcétera, etcétera. Muchos periféricos, 2 GB, un control MMC, 2 SPI, 2 E2C, 5 UART, varios GPIO, un RTC, un on-the-go, un QSPI, 2 CAN y un bloque de FPGA donde podemos tener nuestros propios periféricos. Ejemplo de aplicación, esto. 4 núcleos corriendo Linux en un Cortex A. 3 núcleos de aplicación corriendo Linux. Y esto es la latencia de interrupción en ciclo. Fíjense que es estocástico la latencia que vamos a tener. Esto es debido primero al scheduling de Linux, después a la memoria caché L2, a la memoria caché L1, al manejo de la DDR,